En La nueva conciencia psicodélica, Terence McKenna explora el papel fundamental que las plantas sagradas y los psicodélicos han tenido en la evolución humana y en la expansión de la conciencia. Desde una mirada urbana y cotidiana, el texto introduce una figura única en el pensamiento contemporáneo. Su capacidad para transformar la percepción se basa tanto en el conocimiento ancestral como en su talento para imaginar futuros alternativos. A través de su enfoque chamánico y una profunda conexión con las plantas psicoactivas, se revela una vía para trascender los límites habituales del pensamiento. Su estilo conjuga lo mítico con lo científico, provocando una expansión de la conciencia que conecta el alma humana con dimensiones transpersonales y cósmicas. No se trata de mirar hacia adelante desde la tecnología, sino de redescubrir técnicas olvidadas de épocas ancestrales que permiten vislumbrar un nuevo nacimiento espiritual y cultural. La propuesta no es política ni social en el sentido tradicional, sino un llamado a una metamorfosis interior que transforme nuestra relación con la realidad. En un mundo saturado de ignorancia y desinformación, la verdadera revolución comienza por derribar los velos mentales que nos impiden ver nuestra esencia. Solo mediante una transformación radical del ser podemos abordar los problemas que enfrenta la humanidad. El lenguaje se convierte en la materia prima del universo y el cuerpo, en el canal para exteriorizar lo divino. Guiados por una inteligencia transhumana que ya nos rodea, se abre la posibilidad de un viaje hacia lo desconocido, con un espíritu de esperanza, creatividad y revelación profunda. La búsqueda de lo desconocido encuentra su cauce en el chamanismo y en el uso consciente de plantas visionarias. La práctica alucinógena, lejos de ser una extravagancia, se presenta como el método más potente y confiable para acceder a otras dimensiones de la mente. Esta exploración no es un salto ciego, sino un viaje racional hacia lo misterioso, sostenido por la experiencia directa y la percepción modificada. Se expone una visión en la que estas sustancias no son evasión, sino instrumentos precisos para romper con los límites del materialismo y recuperar saberes olvidados. La proximidad del otro, esa presencia que atraviesa lo cotidiano sin dejarse nombrar, aparece como un centro de gravedad hacia el que se orientan estas investigaciones. La tradición occidental ha reprimido tanto el poder del chamán como la posibilidad de una autoexploración legítima con plantas sagradas. La literatura apenas ha dado cuenta del valor real de estas experiencias, aunque algunos pioneros, a pesar de sus ingenuidades, ofrecieron relatos valiosos que abrieron camino. El resultado es un mapa todavía en construcción, con territorios vívidos y salvajes donde la conciencia se renueva y el lenguaje se expande. Esta nueva conciencia es un registro de viaje más allá de las formas establecidas de pensar, un testimonio de la transformación personal y colectiva. En un mundo que exige nuevas herramientas para comprenderse, estas visiones no buscan entretener, sino sanar y despertar. 1. En elogio de los psicodélicos. La experiencia psicodélica se presenta como una vía directa hacia la transformación de la conciencia humana, permitiendo superar las estructuras del pensamiento histórico convencional. A través de distintas sustancias naturales, como la psilocibina o la DMT, se accede a dimensiones perceptivas que cuestionan la naturaleza del yo, del tiempo y del lenguaje. Estas sustancias no solo revelan realidades ocultas, sino que permiten comprender la conexión con una inteligencia más profunda que habita en la psique. La percepción visionaria se convierte en una herramienta poderosa para el autoconocimiento y para el desarrollo de una mente colectiva, más sabia y conectada con los ritmos del universo y la vida planetaria. El camino de exploración exige disciplina, discernimiento y responsabilidad. La figura del chamán se propone como modelo contemporáneo para guiar estas experiencias, no como gurú, sino como mediador entre mundos. Desde esta perspectiva, los psicodélicos no son una evasión, sino un instrumento de transformación. Se plantea la necesidad de formar especialistas que, desde el conocimiento profundo de la mente y de estas sustancias,
acompañen procesos terapéuticos auténticos. La comparación entre culturas muestra que muchas tradiciones espirituales ya utilizaban estos métodos, aunque Occidente los haya reprimido o marginado. El contacto con estas sustancias lleva a estados místicos que no se explican fácilmente por el lenguaje común, pero que contienen una sabiduría accesible a través de la vivencia directa. La voz interior que emerge en esas experiencias parece tener origen en una conciencia más amplia y sabia, diferente de la mente cotidiana. Más allá de interpretaciones religiosas o metafísicas, lo esencial es su capacidad de revelar aquello que el yo normalmente no puede ver. Este tipo de revelaciones, lejos de ser fantasías, son ventanas hacia un nuevo modo de ser y de comprender, necesario para un cambio profundo en la historia de la humanidad. El desarrollo espiritual auténtico no se delega ni se finge, se asume con responsabilidad, sin intermediarios ni rituales vacíos. Frente a alternativas como la nueva era o diversas terapias, la experiencia psicodélica ofrece una conexión directa con la verdad. Esta experiencia revela una diferencia esencial entre vivir como ciudadano, condicionado y limitado, y vivir como ser, abierto a su totalidad. El potencial humano, lejos de estar determinado por la cultura, puede florecer si se conecta con valores biológicos y planetarios, antes que con los del consumo. Los psicodélicos naturales como la psilocibina no solo confrontan el ego, sino que abren el acceso a una dimensión de conocimiento y valores más coherentes con la vida y con el planeta. El chamanismo aparece como una forma ancestral y eficaz de alcanzar estados de éxtasis y totalidad, transformando la mente desde una visión que trasciende las estructuras culturales. A través de la sanación y la sabiduría directa, el chamán actúa como guía en un mundo desbordado por la inercia y el pensamiento negativo. Las técnicas psicodélicas son vistas como herramientas fundamentales en esta práctica, ya que permiten experimentar realidades más profundas. Frente al colapso de los sistemas actuales y la falta de respuestas de la cultura dominante, los psicodélicos ofrecen una vía hacia una comprensión más amplia del mundo, una forma de volver a integrar lo espiritual, lo natural y lo humano. Estas sustancias revelan una estructura de realidad que no encaja con los modelos científicos ni religiosos actuales. Desde la comunicación con entidades en otras dimensiones hasta la percepción de la historia como una evolución orgánica hacia un punto de transformación, la visión que emerge es la de un proceso natural en marcha. El renacimiento arcaico apunta a una reintegración con la sabiduría perdida de la naturaleza, superando los dualismos culturales y recuperando una unidad originaria. En ese trayecto, el conocimiento dejado por el pasado cobra nuevo sentido y la experiencia psicodélica se convierte en una clave para entender la historia y su desenlace. La posibilidad de una transformación colectiva repentina parecería improbable, pero se compara con el surgimiento del lenguaje, que también fue inesperado. Se plantea que el evento trascendental podría ser la integración total entre seres humanos y tecnología, permitiendo una existencia vivida en la imaginación. Esta transformación sería facilitada por un programa informático avanzado, como el Timewave Zero, que modela todos los tiempos como una única interferencia fractal convergente. La experiencia psicodélica permitiría anticipar esa nueva realidad, que ya no estaría en el futuro lejano, sino en plena gestación. Se insinúa que esta transición no depende de decisiones humanas conscientes, sino que ya está en marcha, empujada por la convergencia entre drogas, tecnología y lenguaje. El cuerpo físico aún sostiene nuestra estructura lingüística, pero se insinúa que podríamos redefinirnos como pura información. A partir del año 2012, todas las posibilidades podrían realizarse simultáneamente en una hiperdimensión, difícil de imaginar con nuestras metáforas actuales. En ese contexto, los psicodélicos tendrían un rol esencial, al igual que lo han tenido las figuras espirituales a lo largo de la historia. El siglo XX solo tendría sentido si culmina con una transformación radical de la especie.
Se describe una carrera entre la autodestrucción nuclear y la afirmación de la vida. Esta tensión revela el grado de transformación al que nos estamos aproximando, un paso hacia una conciencia más clara, una cultura rediseñada desde la comprensión auténtica de las necesidades humanas y una evolución voluntaria del lenguaje como llave de la nueva realidad. El lenguaje visual y la comunicación telepática se presentan como la próxima etapa. La comparación con los pulpos, que manifiestan sus intenciones mediante colores visibles, ilustra la idea de una comunicación transparente. Se anticipa una sociedad donde el lenguaje se contempla, no se escucha, eliminando la ambigüedad y permitiendo la manifestación clara del logos. En ese nuevo entorno, la actividad apropiada, guiada por el Tao y sin oposición del ego, sería la norma. El verdadero cambio no sería espectacular ni milagroso, sino una práctica continua de acción adecuada, resolución armoniosa y abandono de la ilusión de separación. 2. Entrevista de Yves Frantiers. En una serie de expediciones a la cuenca amazónica, se investigaron preparados alucinógenos tradicionales como la ayahuasca y el curicú, utilizados por comunidades indígenas con fines chamánicos. Estas sustancias, en especial las derivadas de triptaminas, revelaron efectos inesperados que iban más allá de la farmacología. Se experimentaron fenómenos de contacto con inteligencias aparentemente externas al individuo, no atribuibles a la historia personal ni colectiva, lo que cuestionó las concepciones tradicionales sobre los estados alterados de conciencia. Este tipo de experiencia ha sido reportado históricamente, desde figuras religiosas hasta culturas indígenas que reconocen la existencia de voces o entidades como parte integral del proceso espiritual. La tradición occidental, sin embargo, ha marginado este tipo de conocimiento, privilegiando estructuras jerárquicas y desconfiando de las revelaciones internas. A través del chamanismo, se mantiene viva la práctica de acceder a una fuente de sabiduría que no depende de la interpretación teológica, sino del contacto directo con lo desconocido. La cultura dominante suele despreciar las vías químicas hacia el conocimiento interior, considerándolas peligrosas o ilegítimas. A pesar de eso, las experiencias provocadas por sustancias como la psilocibina o la DMT muestran una potencia que no puede ser ignorada. Lejos de ser recreativas, abren un espacio mental tan vasto como el universo exterior. Estas visiones, difíciles de comprender con las herramientas racionales, podrían estar vinculadas con momentos clave en la historia del conocimiento humano. El uso consciente de estas herramientas no busca reemplazar prácticas espirituales, sino ofrecer caminos complementarios hacia una transformación profunda. En un momento en que la humanidad parece al borde del colapso, estas experiencias se presentan como señales de una metamorfosis evolutiva. Lo que emerge es una nueva forma de existencia, no biológica sino cultural, donde el lenguaje y la imaginación comienzan a moldear el futuro más allá de la historia conocida. 3. Los alucinógenos triptamínicos y la conciencia. Los compuestos triptamínicos como la dimetiltriptamina, la psilocibina y la ayahuasca presentan efectos alucinatorios de gran intensidad que afectan directamente la percepción visual y el diálogo interior. En estas experiencias, las imágenes internas se manifiestan con una viveza que parece surgir de otra dimensión. Al enfrentarse a estas formas de percepción, se entra en un estado de relación activa con lo percibido, con una vivencia que a menudo se presenta como un contacto con entidades o inteligencias no humanas. Esta intensidad sensorial, emocional y simbólica hace que se plantee la existencia de una conexión entre la materia y la mente, más allá de los límites establecidos por la ciencia moderna. Durante las experiencias inducidas con DMT, es común encontrar paisajes de naturaleza hiperdimensional, habitados por figuras autónomas que interactúan con el sujeto en un entorno extraño pero acogedor. Estas entidades emiten sonidos que se sienten como un lenguaje cargado de información imposible de traducir. La vivencia es tan profunda que puede producir miedo, risa o llanto,
como reacción natural ante la confrontación con lo desconocido. La percepción del lenguaje cambia radicalmente y aparecen fenómenos como la glosolalia o la creación de formas con sonido y color, que sugieren una forma de comunicación anterior al lenguaje verbal. Esta dimensión de la experiencia parece revelarse como una fuente de conocimiento olvidado o enterrado en la psique. Tanto la psilocibina como el DMT permiten un acceso a niveles de conciencia que transforman la visión del mundo y cuestionan la solidez de los marcos racionales convencionales. La idea de que el hongo psilocíbico pudiera tener un origen no terrestre plantea nuevas posibilidades para entender la vida y su expansión en el universo. Estas experiencias aluden a una inteligencia que no solo busca comunicación, sino también una forma de simbiosis evolutiva con el ser humano. Al presentar esta información, se cuestiona la validez de los métodos científicos tradicionales y se afirma que lo vivido en estos estados debe considerarse parte legítima de la experiencia humana, por más inusual que resulte su naturaleza. La represión de los cultos antiguos del hongo en México relegó su práctica a regiones remotas, hasta que fue redescubierta a mediados del siglo XX. La percepción de estos estados inducidos revela una desconexión cultural profunda con el alma humana, tratándola como algo extraño. La ignorancia histórica, heredera de la tradición judeocristiana, suprimió conocimientos esenciales y dispersó saberes antiguos. En este contexto, la conciencia fúngica emerge como una fuente de información que desafía el pensamiento convencional, vinculando la experiencia psicodélica con dimensiones fuera del tiempo y del lenguaje, anticipando un futuro donde mente y cuerpo se reorganizan en una nueva forma de existencia perceptiva. Los estados provocados por triptaminas ofrecen visiones radicales que cuestionan el sentido común. El lenguaje aparece como un sistema vivo que transita por los humanos hacia un campo mayor de conciencia. La experiencia con estas sustancias sugiere una aceleración histórica hacia un momento culminante donde la conciencia influye directamente en la realidad. En ese proceso, la historia humana se ve como una breve fase dentro de una inteligencia activa de escala galáctica. Estos conocimientos, aunque marginales para la ciencia oficial, son accesibles mediante técnicas ancestrales y podrían redefinir la manera en que entendemos la mente, el alma y la materia. Existen señales de que estas experiencias forman parte de una condición humana más amplia, aunque poco reconocida. El chamanismo no se basa en rituales sino en técnicas refinadas a lo largo de siglos, identificando individuos con sensibilidad y capacidades extraordinarias. La figura del chamán, lejos de lo supersticioso, representa a un explorador de lo real con conocimientos profundos en plantas y energía. La comunicación con lo extraño se vuelve vital para superar el aislamiento cultural moderno. El uso de compuestos como el DMT continúa siendo un misterio que resiste la articulación, creando un espacio de conocimiento que aún no ha sido plenamente revelado ni comprendido. En ciertas culturas amazónicas, los chamanes desempeñan un rol crucial aunque periférico. Su posición está alejada del poder político y solo se les acude en momentos de crisis. Son entrenados a través de experiencias extremas, como sobrevivir a enfermedades o fenómenos impactantes, y poseen una gran capacidad de concentración. Se especializan en técnicas desarrolladas durante milenios, aunque sus sistemas de conocimiento no han sido bien estudiados. A diferencia de nuestra sociedad, allí el chamanismo no es un fenómeno, sino una necesidad vital. La exploración de estas prácticas desde nuestro mundo parte de una actitud experimental, buscando comprender el valor real del lenguaje, la existencia y la experiencia directa. Una de las ideas más provocadoras es que ciertos hongos, como la Stroparia cubensis, podrían tener un origen extraterrestre, diseminándose a través de la galaxia mediante una estrategia evolutiva basada en la resistencia de sus esporas. Aunque no hay fósiles que lo confirmen, se considera posible su llegada desde otros mundos. La personalidad del hongo se presenta como consciente, afirmando necesitar un sistema nervioso mamífero para manifestarse.
El diálogo con esta entidad plantea preguntas sobre su naturaleza, si es un ser por sí mismo o un artefacto que permite la comunicación con inteligencias lejanas, utilizando principios cuánticos para acortar distancias. 4. Observaciones a Arupa, 1984. La exposición parte de una reflexión sobre el valor de los psicodélicos como herramientas para acceder a dimensiones más allá de la realidad ordinaria. Se plantea que estas sustancias, especialmente las triptaminas, no deben considerarse meros productos terapéuticos, sino como medios para explorar un universo alternativo e independiente. Su efecto es tan profundo que no encaja en las categorías convencionales de mente, materia o conciencia, y abre un campo de experiencia que puede redefinir nuestra comprensión de la existencia. Se discute también cómo estas sustancias revelan una dinámica sincrónica entre lo interno y lo externo, y cómo el lenguaje mismo parece transformarse en una experiencia tridimensional compartible, cargada de significado y visión. Se diferencia claramente entre compuestos como el LSD y las triptaminas, especialmente la psilocibina y el DMT, que poseen cualidades únicas, visuales y animadas, difíciles de clasificar dentro del marco de la ciencia tradicional. Estas experiencias no son meros reflejos del inconsciente personal o colectivo, sino accesos a un espacio autónomo, impredecible y radicalmente ajeno. También se subraya que la ilegalidad de los psicodélicos responde menos a sus efectos alucinatorios y más a su poder desestabilizador frente a las verdades aceptadas y estructuras de control. Se destaca la necesidad de fortalecer una comunidad comprometida con la investigación seria de estas sustancias, priorizando la profundidad de la experiencia sobre la expansión superficial del interés público. El texto concluye señalando que la historia misma pudo estar guiada por estos compuestos, como fuerzas activas que moldearon religiones y culturas desde sus orígenes. Se alude a la posibilidad de que las plantas psicodélicas fueran la base perdida de experiencias místicas reales, suprimidas por los sistemas de poder religioso. La comparación con el Renacimiento y el control de las especias sugiere una vía alternativa: resignificar los psicodélicos como agentes culturales. Ante una realidad tan vasta y compleja como la revelada por estas sustancias, se propone encarar el futuro con una acción más profunda y vertical, que permita experiencias transformadoras para una minoría comprometida que actúe como eje de cambio. 5. Una conversación sobre platos voladores. El objeto volador no identificado, OVNI, se relaciona con estados de conciencia alterados inducidos por sustancias como la psilocibina, que generan experiencias similares a los contactos con estas naves. Estos estados permiten percibir un mundo superreal o hiperdimensional donde la información fluye de manera mágica. A partir de exploraciones en el Amazonas y estudios místicos, se observa que las experiencias con OVNI, el chamanismo y sistemas ocultos convergen en una misma realidad profunda, que no puede reducirse a explicaciones convencionales. Los OVNI aparecen como un fenómeno real, aunque desafían las explicaciones científicas y epistemológicas actuales, actuando como un símbolo que perturba el control de las ideas dominantes en la cultura humana. La figura del disco giratorio y sus acompañantes míticos emergen del inconsciente colectivo como una perturbación cultural que reaparece en momentos de presión social. Esta presencia actúa como un catalizador ideológico que rompe estructuras establecidas, parecido a como la religión cristiana revolucionó el Imperio Romano. La experiencia personal con un ovni confirma su realidad fenomenológica, que no es material ni psicológica en sentido tradicional. Este fenómeno se relaciona con la superalma humana, un campo inteligente que trasciende instituciones y regula la cultura mediante la introducción de ideas eternas. El contacto con OVNI es también un llamado a un cambio cultural profundo, un shock necesario para la civilización que cuestiona la ciencia y puede dar lugar a una nueva forma de espiritualidad. Las plantas psicodélicas ofrecen acceso a estos estados y realidades hiperdimensionales,
donde el lenguaje y la percepción se transforman en experiencias complejas, llenas de formas, colores y estructuras alienígenas. Estas visiones son rechazadas o clasificadas erróneamente como locura en la cultura occidental, que ha perdido la conexión con estas dimensiones por razones históricas y epistemológicas. Sin embargo, estas experiencias revelan una base de la realidad donde la imaginación y el lenguaje son elementos esenciales para comprender el ser y la evolución cultural. La historia humana avanza hacia la transformación en seres transplanetarios, donde el lenguaje vivo es la clave para entender la realidad y el enigma de los ovni, que representa un problema de conocimiento y comunicación más profundo que desafía las formas tradicionales de entender el mundo. El encuentro con lo desconocido no se encuentra fuera en el espacio, sino dentro de nosotros, en nuestra alma y en la conexión con un nivel inconsciente colectivo llamado la supermente. Este superorganismo controla de manera jerárquica el destino humano, y al sincronizarnos con él, la información circula libremente, mostrando la realidad con mayor claridad. El chamanismo, especialmente a través de plantas psicodélicas, facilita este diálogo con la voz del organismo, revelando capas profundas de significado y mostrando que la imaginación es la base del ser. Esta experiencia abre una dimensión paralela al tiempo, accesible al desconectarnos de las estructuras cognitivas históricas que nos limitan. El estado funciona como mediador del deseo divino colectivo, similar a un chamán que transmite mensajes aprobados a la sociedad desde arriba, mientras que la experiencia del ovni representa un quiebre en la relación entre el individuo y la supermente, una manifestación sobrenatural con fuertes resonancias psicológicas. Los fenómenos de novedad, ligados a una dimensión fuera del tiempo, parecen provenir de un lugar más allá de la muerte, conectados con la psique humana de forma desconcertante. La humanidad se enfrenta a una encrucijada, avanzar hacia un futuro que podría ser una pesadilla de control absoluto o una expansión hacia un universo de imaginación y creación tecnológica, habitando hábitats espaciales que transformen radicalmente la realidad. La meditación y el uso controlado de sustancias psicodélicas actúan como catalizadores para esta expansión de la imaginación, permitiendo percibir realidades más allá del lenguaje y la historia. La experiencia psicodélica es compleja y poco comprendida, generando temor y rechazo social, pero ofrece una oportunidad para sanar y transformar la conciencia. Para avanzar, es necesario un enfoque serio y abierto que incluya a personas inteligentes y maduras dispuestas a explorar estos estados y documentarlos. La investigación podría revelar un nuevo orden humano universalista y telepático, acercándonos al conocimiento profundo de la conciencia, la muerte y el misterio que trasciende la historia, guiados por una fuerza que une pasado, presente y futuro. 6. Amor extraterreno. Las relaciones sexuales entre humanos y seres no humanos forman parte de muchas mitologías, como los íncubos y súcubos medievales, que se creía dañaban la salud. En tiempos recientes, el fenómeno de los platillos voladores ha adquirido una dimensión erótica, ausente en la literatura temprana. La ciencia actual confirma la posibilidad de vida e inteligencia en el universo, lo que legitima imaginar un contacto con inteligencia extraterrestre, moldeando un arquetipo que influye en la psique colectiva y en nuevas formas de anhelo y religiosidad, desplazando las antiguas preocupaciones por la salvación hacia un deseo de relación con el otro. Este nuevo anhelo colectivo implica una etapa de maduración cultural en la que la especie explora la posibilidad de una conexión profunda y erótica con un ser inteligente no humano. Esta idea se refleja en el uso renacido de plantas alucinógenas y en experiencias psicodélicas que abren puertas a realidades invisibles. La relación con lo extraterrestre puede entenderse como un espejo alquímico donde las personas se transforman en lo que contemplan, desarrollando un amor particular que se manifiesta lentamente en la cultura y que redefine la sexualidad y el sentido mismo del amor hacia lo otro. El contacto con extraterrestres representa un desafío fundamental para la ciencia y la cultura, pues implica reconfigurar la comprensión del erotismo y las relaciones.
La expansión tecnológica y cultural actual, potenciada por psicodélicos, feminismo y redes cibernéticas, abre una nueva dimensión hiperdimensional que podría llevar a un futuro humano donde el ideal erótico del otro se integre conscientemente. La exploración de esta relación puede abrir una aventura histórica única o puede no concretarse, dependiendo de la apertura colectiva hacia esta experiencia de amor extraterreno que está en plena formación. Los alucinógenos vegetales transportan a mundos más reales que la realidad cotidiana, desafiando las estructuras intelectuales tradicionales. Estos niveles superiores de la realidad influyen en las modalidades fundamentales del mundo, aunque la ciencia actual no logra explicar cómo la mente influye directamente en la materia. La experiencia directa, que a menudo supera la lógica y la coherencia formal, es fundamental para comprender la realidad, y los psicodélicos ofrecen un marco nuevo para explorar estas interacciones mente-cuerpo. Las prácticas sexuales y el uso de psicodélicos se entrelazan, pues la activación química y física durante el contacto crea una fusión entre las personas, lo que podría validar fenómenos como la telepatía. Tradiciones como el taoísmo y el chamanismo amazónico reconocen la importancia de sustancias y procesos corporales relacionados con la energía erótica, usando un lenguaje codificado para referirse a plantas y hongos con propiedades místicas. Esta relación simbiótica entre humanos y hongos psicodélicos tiene implicaciones profundas, pues estas sustancias, originarias especialmente del Nuevo Mundo, parecen representar un contacto con inteligencias externas al planeta. La psilocibina, una sustancia química única en la naturaleza, podría indicar un origen artificial o extraterrestre, lo que invita a reconsiderar la idea clásica de los extraterrestres. Su expansión social representa una revolución cultural silenciosa, con una creciente comunidad dedicada a su cultivo y estudio. La experiencia con estos hongos propone un cambio en la percepción del yo y del otro, reconociendo el misterio inherente a ambos y la necesidad de cultivar una apertura hacia lo desconocido. La historia y la ciencia convergen en esta nueva fase posmoderna donde la relación con el otro redefine el conocimiento humano y su sentido del misterio. La teoría de la panspermia sostiene que la vida llegó a la Tierra desde el espacio, y que muchas moléculas prebióticas se formaron en el espacio profundo antes de llegar a los planetas. Parte del material que compone nuestros cuerpos no solo proviene del interior de estrellas, sino también de planetas destruidos por explosiones estelares, donde pudo haber evolucionado vida primitiva que luego se dispersó por la galaxia. Las esporas del hongo, capaces de sobrevivir en condiciones extremas semejantes al vacío del espacio, podrían representar una forma de vida inteligente enviada para explorar y contactar otras formas de vida, siguiendo una lógica parecida a las máquinas autoreproductoras propuestas para la búsqueda extraterrestre. La idea de establecer contacto con otras inteligencias cósmicas implica crear códigos y protocolos que permitan comunicarse sin importar la forma o tecnología de vida encontrada. Esta búsqueda es comparable a un juego de altas apuestas, donde se pone en juego la supervivencia y evolución de la especie. Por otro lado, la diferencia con los chamanes se encuentra en la función médica que estos cumplen, ya que ellos sanan. La exploración de la realidad desde un espíritu chamánico busca ampliar la percepción, pero sin necesariamente cumplir con la sanación, que es la esencia del chamanismo clásico. La experiencia del espacio y la conciencia se ha ido construyendo a partir de la percepción biológica y cultural, evolucionando desde la diferenciación básica de luz y oscuridad hasta la creación de mapas culturales hiperdimensionales. Esta evolución apunta a una transformación trascendental donde la identidad se desvincula del cuerpo, la mente y el espacio físico, acercándose a una conciencia expandida. El momento actual es un umbral donde la ciencia, la religión y la historia convergen en un misterio que exige una comprensión propia y activa, porque solo esa comprensión será realmente útil para vivir y enfrentar la realidad. 7. Nuevos mapas del hiperespacio. La historia puede verse como aquello de lo que tratamos de escapar mediante los sueños,
que representan un tiempo fuera de la historia y una vía para evadir la realidad. En diversas tradiciones, se habla de un cuerpo sutil que, al morir, se separa del cuerpo físico y se dirige a un lugar desconocido. La ciencia no puede explicar la vida ni la mente como causa primera, ni la transformación consciente que sucede cuando decidimos mover la materia. Los sueños, entendidos desde tradiciones chamánicas y recientes estudios, son una forma de experiencia en una dimensión superior donde mente y cuerpo están entrelazados, y el mundo de la vigilia es solo una superficie holográfica de una realidad mayor y eterna. Al morir, el cuerpo físico se desintegra, pero la forma que lo organizaba permanece, lo que coincide con la visión chamánica de un cuerpo post-mortem o astral, cuya familiarización es el propósito de la vida para facilitar una transición consciente en la muerte. Existe la posibilidad de caer en la confusión en esa transición, pero el objetivo es fortalecer el alma y la relación con el ego para evitarlo. La crisis que enfrenta la especie en la historia es similar a la individual, y estamos en un momento crucial donde la evolución cultural y tecnológica se mezcla con un salto hacia un ser hiperespacial, un cuerpo holográfico eterno en un paraíso consciente. La experiencia psicodélica, especialmente a través de la dimetiltriptamina, puede revelar y modelar el estado después de la muerte, mostrando que no hay una separación real entre el universo físico y el mental, sino que ambos son aspectos de una única mente. El lenguaje actual, cargado de dualismos, dificulta entender esto. La física alternativa basada en la luz permite imaginar viajes a velocidad de la luz con experiencia de tiempo cero, cruzando el universo en un instante subjetivo y mostrando una realidad en la que uno existe eternamente mientras el universo visible envejece a su alrededor. La tecnología impulsa la evolución hacia un mundo imaginado por el alma humana, más allá de las limitaciones físicas y ecológicas. La migración al espacio acelerará esta transformación, liberando a la humanidad de su forma orgánica y material para explorar la creación de nuevos mundos. La colonización espacial será un filtro genético riguroso que solo superarán los más aptos, y esta conquista exterior llevará a un despliegue tecnológico que también transformará el espacio interior, haciendo posible la integración entre cuerpo y alma mediante avances paralelos. El uso de plantas psicodélicas, especialmente la psilocibina, surge como una herramienta capaz de conectar el yo con niveles superiores de conciencia, eliminando la separación entre individuo y superyo. La psilocibina actúa como una fuente de conocimiento profundo que puede transformar no solo a las personas, sino a la sociedad entera, al abrir puertas a una gnosis olvidada durante siglos. Esta experiencia se manifiesta como información visual y telepática que desafía las formas comunes de percepción y lenguaje, mostrando una realidad más compleja y elevada. La historia humana se encuentra en un momento singular de transición hacia una unión tántrica eterna con una conciencia superior, donde la actividad cognoscitiva y la imaginación serán las herramientas para alcanzar la liberación. El tiempo deja de ser una línea homogénea y se entiende como una densidad fluctuante de probabilidades, lo que permite construir modelos para predecir la aparición de innovaciones. Esta comprensión abre la puerta a un futuro donde la creatividad y el conocimiento impulsan la evolución más allá de los límites tradicionales. 8. Resonancia temporal. La concepción tradicional del tiempo, basada en Newton y Einstein, presenta limitaciones al tratar la dimensión temporal como una duración simple o una continuidad espacio-temporal curva. Estas visiones no consideran un principio fundamental, la conservación de la coherencia, que implica la capacidad de mantener conexiones a lo largo de la historia del universo. Esta coherencia se manifiesta desde la condensación acelerada de fases cósmicas iniciales, donde el universo pasó de un estado de plasma energético sin sistemas atómicos estables a la formación de estrellas, elementos más pesados, vida, cultura y sistemas simbólicos como el lenguaje y la escritura. Este proceso de conservación y concentración de la coherencia es el fundamento de un modelo que unifica diversos fenómenos,
rechazando la cosmología estándar que trata la biología como un epifenómeno sin importancia. El estudio de tradiciones orientales, como el taoísmo y el primer Qing, aporta un modelo alternativo del tiempo basado en un conjunto finito de elementos irreductibles que fluyen en secuencias específicas. La secuencia del Rei Wen, con sus 64 hexagramas agrupados en pares, revela patrones complejos y raros en su orden y relaciones, como la razón exacta de 3:1 entre ciertos tipos de transiciones y simetrías en sus gráficos. Tras un análisis computacional de miles de secuencias aleatorias, solo unas pocas comparten estas propiedades, indicando que la secuencia original fue cuidadosamente construida. Este arreglo se puede entender como una figura multidimensional que trasciende la secuencia lineal simple, sugiriendo un modelo de tiempo más profundo y resonante que integra novedad y conservación en la experiencia temporal. La secuencia del Rei Wen muestra un patrón especial en el primer orden de diferencia, con valores similares al inicio y al final que forman un cierre al rotar la gráfica. Este patrón sugiere un calendario lunar de 384 días, cercano a medidas astronómicas conocidas y de interés para los antiguos chinos. La jerarquía modular construida puede representarse mediante una curva fractal que refleja el desdoblamiento de variables temporales y sus resonancias a diferentes escalas. Para manipular y comparar esta onda temporal fractal se desarrolló un software con ayuda experta, que permite visualizar periodos históricos y analizar la novedad, entendida como un aumento de coherencia y complejidad en sistemas temporales, sin connotación moral. Esta noción conecta con la metafísica de Alfred North Whitehead, para quien la creatividad es la introducción constante de novedad y la formación de nuevas entidades en un proceso dinámico llamado concrescencia. Dentro de la onda temporal se identifican puntos de resonancia que reflejan momentos históricos similares en diferentes épocas, como la actualidad y la transición entre el Imperio Romano y la Edad Oscura Europea. La duración del tiempo se concibe como un tono que cesa cuando la oscilación se absorbe, y la fecha del 21 de diciembre de 2012 se propone como un punto cero clave, coincidiendo con el fin del calendario maya y ajustando con precisión la configuración de la onda y el flujo histórico de la coherencia. En este punto se espera que la naturaleza ontológica del tiempo se transforme, concluyendo la historia y alcanzando una concrescencia completa en el espacio tridimensional, momento en el que el tiempo mismo descubrirá su identidad con la eternidad. 9. Entre ayahuasqueros. La experiencia con la psilocibina muestra una conexión profunda con una dimensión que parece integrar una red de seres y símbolos que trascienden lo habitual, cuestionando la singularidad de esta sustancia y su posible relación simbiótica con los humanos. El estudio de otras plantas alucinógenas, como el yagé o ayahuasca, que es un cocimiento de la liana Banisteriopsis de la Amazonía, amplía esta investigación. Desde mediados del siglo XIX, exploradores documentaron sus efectos místicos y proféticos, considerándola una panacea curativa y un portal a visiones extraordinarias, que ha sido objeto de interés botánico, químico y etnológico. El viaje hacia la selva peruana inició con la llegada a Lima y luego a Iquitos, desde donde navegaron por el río Napo en busca de contacto con expertos en ayahuasca. En Playa Fancho enfrentaron condiciones difíciles, incluyendo la presencia de insectos y enfermedades que limitaron sus actividades, así como la constatación del desgaste cultural entre las comunidades ribereñas. La búsqueda de un maestro ayahuasquero llevó al encuentro con Manuel Córdoba Ríos, quien los orientó hacia Pucallpa, y la búsqueda de Juana González Orbi, una curandera reconocida por sus remedios selváticos. En Pucallpa la sensación inicial fue la de un pueblo rústico y desordenado, donde la búsqueda fue complicada y la moral baja tras días sin resultados. Finalmente conocieron a don Fidel Mozombite, un hombre respetado con conocimiento chamánico que preparaba ayahuasca y los invitó a participar en ceremonias donde compartían visiones a través de cantos y rituales.
La primera experiencia con ayahuasca fue un proceso de relajación y adaptación al trance, marcado por el canto de los chamanes que guiaban las visiones en quechua y español, mientras el tiempo transcurría en un ambiente profundo y enigmático. El humor oscilaba entre la aprensión y la frustración debido a una dosis insuficiente de ayahuasca para desencadenar visiones profundas. Durante una pausa, se habló con los chamanes sobre los estados mentales y las posibles interferencias químicas en la purga. Sugerían que fumar marihuana podía ayudar a concentrarse durante el viaje psicodélico, y al probar el polen se percibió un efecto sinérgico necesario para acceder a visiones profundas con dosis bajas. Las paredes parecían envolverse en imágenes hipnagógicas mientras la mente flotaba entre lo mundano y lo inimaginable. Los chamanes respondían sin reservas a todas las preguntas sobre plantas y rituales. Se mencionó la dificultad para conseguir ciertos ingredientes como la chacruna y la pucahuasca, esta última considerada comida de perro y poco recomendada para cristianos. La ayahuasca es vista como una panacea que depende de la meticulosidad del preparador y de la tradición viva de la selva, que se enfrenta a desafíos culturales y sociales. La experiencia con ayahuasca revela una comprensión elevada, un contacto con energías y visiones que trascienden sujeto y objeto, un camino de exploración del misterio bioquímico y espiritual. El viaje también mostró diferencias entre ciudades como Pucallpa e Iquitos, con la primera manteniendo vivas las tradiciones indígenas y el culto ayahuasquero en un entorno más rural. La búsqueda de plantas medicinales llevó a recorrer la selva y aprender sobre su cultivo y preparación. La cosmovisión chamánica incluye la creencia en dos cuerpos, físico e invisible, este último fuente de la curación y visión. El contacto con la comunidad y los rituales, junto con la investigación personal, mantiene viva la esperanza de comprender en profundidad el significado de las visiones y la naturaleza última del misterio chamánico. Recibimos hojas maduras de chacruna, con sus características únicas, como una doble línea de brotes en la cara inferior, lo que parecía no haberse descrito antes. Las discusiones con Don Fidel giraban en torno a cosmología y visiones no humanas, como las que perciben los animales. El mercado de chacruna prosperaba, pero la calidad y potencia del brebaje variaban mucho según el chamán. Una sesión con Don José mostró un brebaje débil y sin visiones profundas, mientras que la preparación de Don Juan se presentaba más fuerte y sólida. Se notaba la diferencia entre la tradición viciada y la auténtica, marcada por la paciencia y el cuidado en la preparación. La preparación de la ayahuasca seguía un proceso cuidadoso. Capas de chacruna y ayahuasca se hervían hasta reducir el líquido a una sustancia concentrada. Las experiencias psicodélicas con Don Fidel resultaron más intensas y profundas, aunque la resistencia personal y las dosis influían mucho en los resultados. La planta Banisteriopsis, base del brebaje, estaba siendo dañada y escaseaba, amenazando la continuidad del ritual. La calidad del brebaje dependía del cuidado en la concentración, lo que explicaba la variabilidad en sus efectos. La tradición se veía afectada por el comercio y la prisa, debilitando el poder de la bebida. A pesar de enfermedades y condiciones difíciles, logramos preparar miel concentrada de ayahuasca para continuar el estudio fuera de Perú. El contacto con Don Fidel aportó confianza y enseñanza sobre el arte y ciencia del brebaje, que va más allá de la química y se basa en los cantos y las curas. El ayahuasca, con su efecto suave, anestésico y prolongado, ofrecía visiones coherentes y una experiencia curativa. El contacto repetido y el ambiente familiar son esenciales para comprender su profundidad, que depende de la persona, su contexto y su disposición. La experiencia es única para cada quien, y el aprendizaje surge del intento persistente por definir el yo en ese estado alucinógeno. La noche del Sábado Santo prometía ser especial, con abundante ayahuasca para todos y sin la presencia del sobrino. La experiencia previa había dejado una calma expectante, sin anticipar la satisfacción de lo que vendría.
Durante la cuarta sesión, la inmersión más profunda fue una visión líquida de un color púrpura rojizo, seguida de un malestar físico que no condujo a nuevas alucinaciones intensas. La preparación de don Fidel aseguraba que todos pudieran sentir los efectos profundos, mostrando la diferencia entre la planta en su forma natural y los alucinógenos preparados, que dependen del conocimiento tradicional y generan un vínculo con quienes los controlan. Esta relación influye en la experiencia, a veces desviándola hacia un culto a la personalidad, y limita la duración del efecto cuando la preparación no es adecuada. La experiencia con el ayahuasca resultó en imágenes dispersas y menos organizadas en comparación con la psilocibina, la cual parecía ofrecer un encuentro con una inteligencia externa. Los chamanes describen estos estados como accesos a poderes autónomos que requieren coraje para explorar, siendo vivencias que sobrepasan la tradición y se viven en la profundidad del alma intoxicada. La interacción con estas plantas demanda asumir la responsabilidad de la propia ruta, reconociendo que lo nuevo no está guardado en ningún culto ni sociedad, sino que ejerce presión sobre el buscador, quien debe enfrentar un conocimiento humilde y magnífico que no se somete a las estructuras de poder mundano. Al regresar del viaje, se realizaron experimentos con dosis similares, pero la experiencia fue menos intensa debido al ambiente y la cultura del lugar. El canto de un visitante que había probado la ayahuasca en Brasil fue un momento destacado, mostrando la importancia del sonido en la formación de las alucinaciones. Las sesiones posteriores evidenciaron que la dosis y el contexto son decisivos para la profundidad del efecto, y la mezcla con la psilocibina abrió nuevas líneas de investigación. La vivencia reafirmó la conexión con el otro, mostrando que todas las imágenes y poderes provienen de una confrontación con uno mismo, haciendo visibles mundos internos que, aunque propios, parecen externos y llenos de significado. 10. Hongos y evolución. Durante miles de años, el ser humano ha usado hongos alucinógenos para alcanzar estados de éxtasis y expansión de la conciencia. Esta interacción no es estática, sino un proceso dinámico que ha influido en la evolución cultural y biológica. Estudios muestran que chimpancés usan ciertas plantas con propiedades curativas, las mismas que emplean pueblos indígenas, evidenciando una relación simbiótica que otorga ventajas adaptativas. Más allá del sistema inmunológico, los alucinógenos actúan como catalizadores de la conciencia, una capacidad que otorga una gran ventaja evolutiva. La evolución de la conciencia humana ocurrió en un tiempo muy breve comparado con otras especies. El desarrollo acelerado de la mente, las instituciones sociales y la cultura difícilmente se explica solo con la biología tradicional. Se propone que la aparición de la conciencia estuvo ligada a un circuito de realimentación con hongos alucinógenos que habrían sido descubiertos y consumidos por humanos omnívoros. Este consumo repetido generó hábitos estáticos que fomentaron la creatividad y la introspección, posibilitando el surgimiento del lenguaje y la religión como manifestaciones culturales vinculadas a esos estados alterados. El avance hacia las praderas y la domesticación de animales permitió el contacto con hongos coprofílicos que crecían en estiércol, enriqueciendo esta relación simbiótica. Evidencias arqueológicas en el Tassili, en Argelia, muestran pinturas rupestres de chamanes con hongos, indicando la importancia de estos en prácticas rituales. La interacción humana con estos hongos no solo fue biológica sino cultural, contribuyendo a la formación de la mente humana y de sistemas simbólicos complejos que marcaron el origen del lenguaje y las primeras expresiones religiosas. Los pueblos pastoriles de Anatolia, como los de Cataluyuk, practicaban un culto al ganado vacuno y a la gran diosa, donde el hongo era un miembro fundamental de una trinidad simbólica vinculada a la presencia divina. Este vínculo con la mente vegetal moldeó sociedades basadas en la participación, en contraste con modelos jerárquicos dominadores que posteriormente provocaron alienación social. La relación profunda con los hongos psilocibios fue esencial para el equilibrio social y espiritual, y su pérdida marcó el surgimiento de estructuras dominantes.
Durante el medioevo, la Iglesia suprimió este conocimiento por considerarlo diabólico, eliminando el uso ritual de plantas y hongos alucinógenos. Los pueblos indoeuropeos que migraron hacia el este adoptaron y difundieron el culto al hongo psilocibio, como el Amanita muscaria y el Psilocybe cubensis, aunque este último presenta dificultades para confirmar su uso antiguo debido a factores ecológicos y arqueológicos. El hongo aparece en mitologías antiguas, asociado a deidades lunares masculinas y femeninas, reflejando una naturaleza andrógina que se adapta a las expectativas culturales. Esta simbología apunta a una conexión entre la domesticación animal, la cultura humana y el uso ritual de hongos que influyó en la evolución religiosa y ontológica de las primeras civilizaciones. La religión del hongo, propuesta como una base primigenia de todas las religiones posteriores, está vinculada a la evolución humana a través del uso ritual de plantas y hongos alucinógenos. Esta conexión permitió la emergencia de la conciencia humana, la introspección y el sentido del sí mismo, guiados por la influencia de la gran diosa. La comprensión renovada de esta relación abre nuevas perspectivas para entender la evolución espiritual y cultural de la humanidad desde sus orígenes. 11. Entrevistas para Nuevas Dimensiones. La cultura actual atraviesa un periodo de transición que lleva hacia una trascendencia humana más allá del planeta. La imaginación y la tecnología impulsan la expansión hacia el espacio profundo, donde la humanidad podrá construir sueños a gran escala sin destruir el ambiente. Este cambio requiere una transformación de la conciencia, y los psicodélicos son vistos como anticipaciones proféticas que muestran potenciales futuros. Dejar el planeta implica también dejar atrás lo conocido, pero es parte de una evolución que conecta con el inconsciente colectivo y la mente de la especie. Los psicodélicos ejercen influencia sobre pequeños grupos que aportan nuevas ideas y liberan creatividad, sin buscar un consumo masivo ni repetir la histeria de épocas pasadas. Estas sustancias revelan una inteligencia extraña, casi ajena a la realidad ordinaria, que podría entenderse como una forma de comunicación interdimensional o una supermente de la especie. Esta inteligencia se manifiesta en voces internas y símbolos que desafían las explicaciones científicas actuales, mostrando la complejidad y misterio que rodea la conciencia humana. La mente es vista como el sustrato fundamental de la realidad, y el mundo está hecho de lenguaje y experiencia, más que de materia física convencional. La exploración de realidades extraordinarias permite comprender la interconexión entre mente y materia, desafiando la visión científica ortodoxa. Tradiciones chamánicas y experiencias psicodélicas ofrecen conocimientos que amplían la percepción y revelan dimensiones más profundas, preparando el camino para una nueva visión que integra sabiduría oriental y occidental. La cultura griega antigua incorporó rituales que usaban psicodélicos, especialmente en los misterios eleusinos, centralizando estas experiencias en su civilización. Durante siglos, estas prácticas fueron reprimidas por la Iglesia, que cerró academias y persiguió a grupos como los gnósticos y platónicos. Sin embargo, en 1953 se redescubrió un culto al hongo de psilocibina en México, resurgiendo un poder espiritual ligado a la naturaleza que todavía influye en nuestra percepción del mundo. Los hongos psilocibios son símbolos contradictorios en nuestra cultura, asociados tanto a la muerte como a la renovación. A pesar de su prohibición legal, continúan apareciendo nuevas especies y usos que sorprenden por su impacto histórico y cultural. El renacimiento del chamanismo, especialmente aquel ligado a plantas psicodélicas, indica una transformación social y cultural profunda. Los chamanes actúan como modelos y guías para la humanidad, capaces de acceder a dimensiones superiores y anticipar el camino hacia una nueva conciencia colectiva. La humanidad está experimentando un cambio radical que trasciende lo biológico para integrarse con la tecnología, transformándose en una conciencia conectada a múltiples niveles. Este proceso es similar a una ascensión histórica que combina lo espiritual con lo tecnológico,
donde el cuerpo se vuelve un objeto cibernético y el alma encuentra su apoteosis. Alcanzar estos estados superiores sin psicodélicos parece muy improbable, pues estas sustancias facilitan el acceso a espacios mentales profundos. El uso responsable, en entornos controlados y con guía, es fundamental para aprovechar su potencial transformador y evitar riesgos innecesarios. 12. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es el texto más misterioso del mundo, fechado al menos en 1586. Está escrito en un idioma desconocido, con un alfabeto de entre 19 y 28 letras que no se relaciona con ningún sistema europeo. Es un libro pequeño y grueso, con casi 170 páginas llenas de escritura apretada y numerosas ilustraciones coloridas que muestran plantas, figuras femeninas desnudas en sistemas extraños y dibujos astrológicos. Se encuentra en la Biblioteca Beinecke de Yale, accesible para estudiosos, y no encaja en el contexto de los manuscritos medievales conocidos. Apareció históricamente en la corte del emperador Rudolf II de Bohemia, un monarca excéntrico interesado en la alquimia y el ocultismo, quien pagó una suma alta por él, creyendo que era obra del astrónomo inglés Roger Bacon. Rudolf II tuvo en su corte a personajes ligados a la alquimia y el ocultismo, como John Dee y Edward Kelly. Dee, un navegante y ocultista inglés, llegó a Praga y fue arrestado junto con Kelly bajo sospecha de realizar la obra alquímica. Kelly murió trágicamente, y Dee quedó libre. Se cree que Dee pudo haber participado en la venta del manuscrito al emperador. A pesar de los esfuerzos de astrólogos y criptógrafos, el texto nunca fue descifrado y pasó por manos de varios personajes hasta llegar a Athanasius Kircher, un jesuita y pionero en el estudio de idiomas artificiales. Sin embargo, Kircher no dejó registro sobre avances en su análisis. Después permaneció olvidado hasta que Alfred Voynich lo compró en 1912. John Dee y Edward Kelly estuvieron involucrados en la creación o distribución del manuscrito. Dee tuvo acceso temprano a métodos de cifrado de Johannes Trethemius, que podrían relacionarse con el manuscrito Voynich. En 1582 Dee recibió una piedra llamada Piedra de la Revelación que le permitió contactar con espíritus y obtener un lenguaje llamado enoquiano, que guarda cierta relación con el inglés. Kelly aportó un manuscrito en idioma desconocido llamado Evangelio de San Dunstable, que pudo ser el mismo que el manuscrito Voynich. Juntos, Dee y Kelly realizaron sesiones espiritistas y difundieron la fama de Roger Bacon, base para la venta del manuscrito. El texto presenta evidencias de haber sido escrito en el siglo XVI, alrededor de 1540, y su autoría podría corresponder a Dee o Kelly. La vinculación entre sus escritos y el manuscrito puede aclarar su origen. La esperanza de una unión alquímico-política en Europa Central quedó frustrada por la Guerra de los 30 Años y los tiempos modernos. Si el rey de Inglaterra hubiera apoyado esa unión, la historia habría tomado otro rumbo. Dee y Kelly, al entretener al emperador Rudolf con relatos sobre Roger Bacon, podrían haber escrito o poseído el manuscrito Voynich, lo que vuelve más intrigante su origen y autoría. Dee, apoyado por el conde de Northumberland, reunió una biblioteca con numerosos manuscritos de Bacon, mientras registraba sus encuentros espiritistas y recibía misteriosos pagos de oro, lo que evidencia su doble papel como ocultista y agente de inteligencia británico. Su influencia llegó a la nobleza y sirvió de inspiración para personajes literarios como Próspero y Fausto. El intento de descifrar el manuscrito ha provocado la caída de muchas carreras. En la década de 1920, Newbold afirmó haberlo descifrado usando trazos taquigráficos en cada letra, pero nadie pudo reproducir su método y murió arruinado. Brumbaugh ofreció una traducción casi críptica que no convenció, y Strong, otro estudioso, falleció antes de responder a preguntas sobre sus interpretaciones. La inteligencia estadounidense ha dedicado esfuerzos para resolver su código, sin éxito, y el manuscrito sigue siendo un enigma que desafía incluso los análisis computarizados.
Se cree que fueron dos manos las que escribieron el texto, quizás Dee y Kelly, y que podría tratarse de un mensaje oculto entre textos incoherentes mediante técnicas como grillas perforadas que cambian de forma irracional, dificultando su lectura. Levitov propone que el manuscrito es un manual litúrgico de la herejía cátara, escrito en una caligrafía especial que mezcla varios idiomas medievales para hacerlo comprensible a quienes no dominaban el latín. Interpreta las ilustraciones como símbolos del culto de Isis y describe el ritual de la endura, un sacramento cátaro de eutanasia. Su traducción abre una nueva visión sobre el catarismo, aunque genera controversias por ligar esta religión a la gran diosa Isis, una idea poco apoyada en estudios previos. El manuscrito representa el límite del ocultismo occidental, un libro ilegible que simboliza el misterio y la información oculta del mundo, desafiando las nociones tradicionales sobre el conocimiento y la historia secreta. 13. Los precursores literarios de Basson. La era moderna de la etnomicología inicia con la obra de Gordon y Valentina Basson, aunque ellos tuvieron precursores que descubrieron el potencial visionario de los hongos, pero mantuvieron sus experiencias en secreto debido a los prejuicios sociales contra estos organismos. En 1914, A. M. Merrill describió efectos alucinógenos tras una ingesta accidental de hongos, relatando alteraciones visuales y temporales. Relatos como este reflejan la tendencia a ocultar los efectos positivos de los hongos psicodélicos, mientras algunos buscaban formas indirectas de compartir su conocimiento. Los Basson reconocieron en la literatura algunos indicios de esa familiaridad con hongos psicoactivos. Lewis Carroll, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, describe una escena con un hongo que altera el tamaño de Alicia, inspiración posiblemente basada en relatos sobre hongos de Mordecai Cooke que causaban impresiones de tamaño y distancia alteradas. También identificaron cuentos de H. G. Wells donde los efectos de hongos imaginarios o drogas que modifican la percepción podrían reflejar experiencias reales con sustancias psicodélicas, mostrando mundos alterados y cambios físicos. John Uri Lloyd, químico y farmacéutico del siglo XIX, parece haber conocido personalmente la psicoactividad de la psilocibina, plasmándola en su novela Etidorpa. En este libro, describe alucinaciones y teorías del tiempo vinculadas a la experiencia con hongos visionarios y advierte sobre el peligro que representa revelar al público una sustancia tan poderosa, capaz de alterar profundamente la mente humana y afectar la civilización. Su obra anticipa aspectos de la investigación posterior sobre los hongos psicoactivos que los Basson hicieron explícitos décadas después. El texto muestra una experiencia con un hongo peculiar que lleva a una serie de visiones y estados alterados de conciencia. Después de beber el jugo de este hongo, se atraviesan momentos de terror y ebriedad hasta llegar a una escena luminosa y poética, donde aparece una figura femenina en un espacio lleno de colores brillantes. La experiencia termina con una discusión sobre la naturaleza del tiempo y la realidad de lo vivido, sugiriendo que el viaje fue un sueño inducido por la intoxicación. John Uri Lloyd, farmacólogo y escritor del siglo XIX, parece haber descubierto las propiedades de los hongos con psilocibina, aunque decidió ocultar este conocimiento. En su obra, usa anagramas y símbolos para aludir a estas sustancias, y se plantea la posibilidad de que haya conocido una especie específica de hongo psicoactivo antes de que fuera oficialmente identificada. Este misterio ha fascinado a investigadores y etnomicólogos, incluyendo a Gordon Basson, quien mostró interés en Lloyd aunque no lo mencionó en sus publicaciones. Se menciona además una obra olvidada del siglo XX que habla de un hombre peculiar ligado a los hongos, con un comportamiento extraño y una mente rápida que desarrolló un idioma propio para comunicar ideas esenciales. Este relato es relevante porque muestra el surgimiento de un culto moderno a los hongos y refuerza la idea de que las experiencias con hongos psicoactivos han tenido influencia cultural y literaria desde hace mucho tiempo. Un personaje obsesionado con los hongos fue internado en un asilo debido a sus ideas poco comunes. Este personaje afirmó estar sano ante un comité,
mientras trabajaba en silencio para difundir su teoría sobre los hongos, que consideraba todopoderosos y capaces de transformar el mundo. Su experiencia en el asilo giraba en torno a un profundo conocimiento sobre la unidad y fuerza del hongo, así como su capacidad de influir en el cuerpo y la mente. El escape de este personaje estuvo vinculado a un cuidador que se convirtió en ferviente creyente del hongo y cultivaba hongos de manera reverencial. Se desarrolló un culto primitivo alrededor de estas ideas, aunque las circunstancias mundanas interfirieron en su desarrollo. Existen preguntas sin responder sobre la identidad de este personaje, sus escritos y seguidores, y sobre cómo se descubrieron las propiedades psicoactivas de los hongos antes de que Basson los popularizara. El interés de Basson y su esposa Valentina por los hongos estuvo influenciado por otras figuras, como Robert Graves y el sufismo. Graves, poeta y mitólogo, mantuvo una correspondencia con Basson y aportó ideas sobre la experiencia psicodélica y el uso de hongos en tradiciones antiguas. Además, la raíz árabe que designa al hongo alucinógeno revela un conocimiento antiguo sobre sus efectos, vinculando la búsqueda de Basson con una tradición más amplia y profunda. Así, los Basson conectaron sus hallazgos con experiencias y saberes previos, dando sentido y fundamento a la introducción de la psilocibina en la cultura moderna. 14. Reportaje de Critique. El interés por el chamanismo surgió a partir de la exploración de la religión tradicional tibetana, en particular del Bonpo, una forma prebudista considerada chamanismo. Este interés comenzó en 1967 con la influencia de la literatura sobre estados alterados de conciencia y el movimiento Beatnik, lo que condujo a un estudio profundo de la experiencia psicodélica. La creciente popularidad se atribuye en parte a una mejor relación pública, aunque la importancia social radica en abrir un diálogo más sofisticado sobre las drogas, superando la abstinencia como única respuesta. Se diferencia la nueva era, un movimiento humano y psicológico de los años 80 con elementos neo-chamánicos, del Renacimiento arcaico, un fenómeno global que recupera formas sociales neolíticas y enfatiza rituales y conciencia ancestral. Se desarrolló un modelo del tiempo basado en un sistema fractal e holográfico, que se dirige hacia un final definido en 2012, interpretado como el punto máximo de innovación histórica. Este modelo sugiere una transformación profunda que superará la concepción tradicional del tiempo y el espacio tridimensional. Se plantea la posibilidad de que los hongos de psilocibina sean una forma de inteligencia extraterrestre que llegó en forma de esporas, aunque esto es una hipótesis abierta. La presencia de sustancias psicodélicas en la dieta de primates primitivos pudo haber incrementado la agudeza visual y la capacidad reproductiva, actuando como un catalizador evolutivo. Los estados chamánicos también permiten experiencias donde el sonido produce imágenes visuales, anticipando una transición evolutiva hacia un lenguaje visual. La posibilidad de viajes espaciales y temporales se considera realista, con la física cuántica ofreciendo las bases para manipular la información a través del tiempo. El acto de morir se percibe como un proceso en que la conciencia regresa y se reparte entre los ancestros y descendientes, viajando hacia el pasado y el futuro. Tras un periodo, la conciencia se disuelve y retorna a un estado de vacío o unidad, liberándose de la ilusión de ser. Si no se tienen hijos, la conciencia fluye hacia los antepasados y toda la vida, conectando con el origen primitivo. La historia y la elección de pareja influyen en esta conexión, activando coincidencias y sincronicidades que afectan la existencia. Los campos morfogenéticos organizan la memoria colectiva y podrían explicar fenómenos como los espíritus o entidades metafísicas. La mente puede extenderse en el tiempo y comportarse de manera poco convencional si se detiene la maquinaria lingüística. Los psicodélicos naturales tienen un campo morfogenético profundo debido a su uso milenario en contextos mágicos, mientras que las drogas sintéticas generan incertidumbre social y efectos impredecibles. Las máquinas cerebrales y la tecnología son prometedoras,
aunque se anticipan complejidades y desafíos. El lenguaje limita y determina la evolución de la conciencia, y su expansión o pérdida condiciona la capacidad de expresar emociones y percepciones. La evolución consciente del lenguaje puede crear nuevas palabras para recuperar emociones y pensamientos olvidados, y eliminar términos que facilitan ideas equivocadas. Esta planificación aceleraría la expansión del lenguaje para que refleje la frontera de la conciencia y permita compartir experiencias conscientes con mayor precisión. Relación con plantas psicoactivas y futuro. La relación entre humanos y plantas psicoactivas es simbiótica, beneficiando a ambas partes. Las plantas ofrecen perspectivas espirituales y los humanos las cuidan y propagan. Esta cooperación resulta razonable dado que las plantas están limitadas en el mundo físico. El futuro no está determinado solo por modelos repetitivos, sino que hay niveles superiores responsables de la innovación. El escenario probable incluye un periodo corto de oscurantismo económico y social que abrirá paso a una época de mayor sofisticación y avance, culminando en una transformación profunda de la experiencia humana. Los trabajos actuales buscan integrar teorías como la resonancia mórfica, el caos y las ondas temporales para construir una metateoría del universo. Estas teorías complementarias plantean que el mundo es cada vez más complejo, comprimido y holográfico, y explican cómo los procesos fractales se repiten en múltiples niveles de la realidad. La colaboración entre distintas perspectivas contribuye a esta visión integral y a la comprensión de la naturaleza interconectada del universo. Proyectos y conservación del conocimiento ancestral. El proyecto Dimensiones Botánicas se dedica a rescatar plantas utilizadas por chamanes a lo largo de la historia y preservar el conocimiento sobre su uso. Este trabajo incluye almacenar información en bases de datos y mantener las plantas en un jardín botánico en condiciones similares a su hábitat natural. La iniciativa conserva tradiciones que están en riesgo debido a la migración de pueblos indígenas y la pérdida de saberes ancestrales. Esta conservación es vital para la continuidad del conocimiento cultural y medicinal ligado a la biodiversidad tropical, algo que otras instituciones no están realizando. 15. Plan/plantas/planeta. La crisis global actual exige soluciones drásticas, por eso se propone tomar a las plantas como modelo organizacional para la vida del siglo XXI. Retroceder a modelos efectivos de hace 20.000 años permite reconocer a las plantas como fuente de alimento, refugio, educación y espiritualidad. Reconocer la legitimidad plena de la naturaleza y todas sus formas es fundamental para abrir canales de comunicación con la mente planetaria, ayudándonos a superar la rigidez cultural que conduce a la destrucción. La experimentación con plantas psicodélicas disuelve patrones mentales rígidos y ofrece una nueva perspectiva para construir modelos sociales e individuales. El renacimiento de la relación con la mente vegetal implica la recuperación de actitudes tradicionales hacia la naturaleza, con una visión femenina y participativa que incluye la conexión con la diosa y Gaia. Esta conciencia verde invita a interiorizar valores, a vivir en arraigo y en armonía con el entorno, reconociendo la importancia de la cooperación más allá de la competencia. La observación profunda de las plantas revela un equilibrio homeostático que sostiene la vida del planeta, inspirado en redes simbióticas y relaciones complejas que podrían guiar la organización social y económica humana hacia la sostenibilidad. Las plantas enseñan la necesidad de reciclarse y adaptarse con un modelo basado en el aprovechamiento responsable de recursos limitados. El poder fotovoltaico de la fotosíntesis muestra soluciones energéticas eficientes, ofreciendo un camino hacia una economía global basada en el hidrógeno, limpio y abundante. La implementación de esta economía requiere un esfuerzo internacional para superar los desafíos técnicos y de seguridad, pero representa la única alternativa realista para satisfacer las crecientes demandas energéticas sin contaminar, imitando la sabiduría natural del mundo vegetal.
La nanotecnología plantea un futuro en el que las máquinas y estructuras biológicas construidas por el hombre se integran, difuminando la frontera entre lo vivo y lo artificial. La preservación de la diversidad biológica es crucial, ya que es el único recurso natural complejo y evolucionado con el que cuenta la humanidad, y su pérdida acelerada pone en riesgo la salud y el conocimiento tradicional sobre plantas curativas, fundamentales para la medicina. El retorno a una visión holística que reconozca la unidad y el equilibrio de la naturaleza, combinando la tecnología con la inteligencia vegetal, representa un renacimiento arcaico que invita a un cambio profundo de conciencia, poniendo en juego la supervivencia cultural y planetaria. 16. La realidad virtual y las alturas de la electrónica. La realidad virtual surge como una tecnología que permite crear y navegar mundos digitales tridimensionales, inicialmente desarrollada para simulaciones militares y ahora extendiéndose a ámbitos creativos y comunicativos. Equipos pioneros diseñan dispositivos como guantes y cascos que generan experiencias inmersivas donde el usuario puede interactuar con objetos digitales, desdibujando los límites entre lo físico y lo virtual. Este avance abre la posibilidad de nuevas formas de comunicación que trascienden las palabras, con un lenguaje visible y sintético que integra emisor y receptor en una experiencia única. La cultura humana ha adoptado diferentes metáforas animales a lo largo del tiempo, y la realidad virtual invita a imaginar una identidad transformada, como la de un pulpo virtual, capaz de comunicarse mediante señales visuales y telepáticas. La integración entre mente y cuerpo en este entorno redefine el lenguaje y la percepción, proponiendo una conexión directa entre pensamiento y expresión visible. La realidad virtual no solo amplía el arte y la comunicación, sino que promete superar la dualidad entre sujeto y objeto, fusionando las experiencias en una sola conciencia compartida. Este avance tecnológico puede intensificar y completar la cultura, transformando la manera en que se construyen y experimentan las realidades. Se vislumbra un futuro en el que se podrán explorar múltiples mundos virtuales con gran detalle, y aunque existen riesgos de trivialización o escapismo, también se abre la puerta a nuevas rutas hacia el conocimiento y la imaginación colectiva. La realidad virtual representa un salto evolutivo, una extensión del lenguaje y la cultura que podría cambiar profundamente la mente humana y la forma en que compartimos nuestras experiencias. Las actitudes hacia la realidad virtual VR pueden situarse entre considerarla un sustituto seguro de las drogas o una ilusión peligrosa. Esta tecnología del escapismo supera con creces los efectos del opio o los videojuegos, aunque se asemeja a la influencia del cine moderno en la imaginación colectiva. La VR no se percibe como una droga sino como una nueva frontera para el marketing y la creación artística, capaz de absorber el talento sin afectar la realidad ordinaria. Su capacidad para reproducir construcciones imaginativas abre la puerta a mostrar visualmente los sueños y visiones. Las experiencias más extremas de VR se acercan a los estados psicodélicos, permitiendo que las representaciones simbólicas se conviertan en vivencias directas. La comunicación no simbólica en VR podría relacionarse con los lenguajes del éxtasis inducidos por sustancias como el DMT, donde las voces y cantos se experimentan visualmente como obras de arte cósmicas. La VR puede convertirse en un espacio mental ideal para explorar y entrenar formas avanzadas de procesamiento lingüístico visual, creando objetos de lenguaje visual tridimensionales que faciliten una forma de telepatía y una malla profunda de comprensiones compartidas. Se vislumbra un futuro donde el acceso público mediante redes permita navegar un océano hiperdimensional de pensamientos visuales. Profesionales como arquitectos de ciberespacio diseñarán estas realidades virtuales, mezclando arte y técnica para construir experiencias que se sienten reales. La conciencia estará ligada a la calidad del lenguaje visual que la VR promueva, ofreciendo un espectro emocional y espacial más amplio que el lenguaje hablado, siempre y cuando se busque la fuente de una poesía visual auténtica. 17.
plantas sagradas y realidades místicas. La búsqueda espiritual comenzó en el chamanismo del Asia Central, explorando tradiciones como el Bonpo en Nepal, y comparando experiencias psicodélicas con sistemas esotéricos. Se visitaron islas remotas de Indonesia y la cuenca amazónica, donde se descubrió la riqueza de plantas psicoactivas, especialmente las triptaminas, que producen alucinaciones visuales intensas. Estas plantas activan la corteza visual y generan imágenes difíciles de atribuir solo al inconsciente personal o colectivo, revelando un mundo más profundo que desafía cualquier mapa tradicional. En Occidente, el contacto con estados alterados de conciencia se inició con el opio y luego con el hachís, influyendo en la imaginación romántica. Más adelante, el peyote y la mescalina despertaron interés científico y cultural, y en la década de 1960 el LSD expandió este fenómeno a gran escala, aunque la ilegalidad frenó la investigación formal. A pesar de eso, una comunidad subterránea continuó explorando estos estados y descubrió que la psilocibina induce un contacto con una voz interior, el logos, que revela verdades profundas y plantea interrogantes sobre la naturaleza de la mente y su posible relación con inteligencias externas. El universo paralelo que revelan estas experiencias no se parece al mundo tridimensional común ni a las visiones místicas clásicas, sino que muestra una realidad extraña y diversa. Estas vivencias cuestionan los modelos espirituales tradicionales y plantean que gran parte de la realidad ha sido ignorada por la ciencia y la cultura. El chamanismo aparece como una ciencia experimental que abre una nueva dimensión para entender la mente y la naturaleza, desafiando las herramientas epistemológicas occidentales y mostrando la necesidad de revisar la comprensión de la realidad y la conciencia. El trabajo con dosis bajas de psilocibina mostró que esta planta mejora la agudeza visual, lo que implica una ventaja evolutiva para animales cazadores. Dosis mayores pueden aumentar la excitación sexual y favorecer la reproducción, mientras que dosis aún más elevadas generan un contacto con una fuerza misteriosa y trascendental, difícil de comprender con la mente moderna. La experiencia psicodélica no es artificial, sino parte de la cadena alimentaria humana desde sus orígenes. La percepción negativa hacia estas sustancias se debe a la confusión con drogas que provocan conductas autodestructivas, pero los psicodélicos en realidad rompen hábitos y promueven la reflexión personal profunda. La alquimia buscaba extraer el espíritu de la materia, una idea relacionada con el gnosticismo y que se refleja en el uso de plantas sagradas para progresar espiritualmente. No es posible avanzar en la experiencia espiritual auténtica sin algún tipo de ayuda externa, ya sea psicodélicos, ayuno o retiro. Los sistemas religiosos funcionan mejor en presencia de estas sustancias, que actúan como un combustible para la búsqueda interior. La resistencia social y gubernamental hacia los psicodélicos responde al temor que generan al cuestionar valores establecidos y al impacto que tienen en la conciencia colectiva. El planeta tiene una mente guía o superalma que conecta toda la vida y cuya importancia crece en la búsqueda espiritual actual, relacionada con el renacimiento de antiguos rituales y chamanismos. La vida física puede ser vista como una preparación para la muerte, que es parte natural del ciclo vital y un proceso que los psicodélicos ayudan a comprender. La muerte no debe ser temida como una desaparición, sino entendida como un amanecer de luz mayor. Los mapas chamánicos ofrecen la mejor guía para explorar la conciencia y los mundos internos que se abren en estos viajes, que hoy resultan esenciales y desafiantes para quienes buscan la verdad profunda. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la nueva conciencia psicodélica de Terence McKenna. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el uso de plantas sagradas y psicodélicos como herramientas para la expansión de la conciencia y el entendimiento espiritual. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre el papel de los psicodélicos en la evolución humana, la espiritualidad y la conexión con la mente planetaria.
No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.